El año 1983, a petición del obispo de Temuco, Sergio Contreras, junto con Eduardo Valenzuela, hicimos un estudio de 300 familias de la provincia de Cautín para ver la situación socioeconómica. Ese estudio terminó en un libro que se conoció como Economía Mapuche. Han pasado ya casi 40 años y hemos tenido la oportunidad de hacer una revisita a las mismas comunidades. Y este estudio que estamos haciendo, que le hemos puesto el nombre de Economías Mapuche Revisitadas, tiene por sentido ver qué ha pasado en la sociedad mapuche y en su economía en estos últimos 35-40 años. Hemos empleado la misma ficha, hemos empleado la misma muestra y estamos en este momento haciendo el trabajo de terreno en la provincia de Cautín y Malleco. Mi nombre es Eugenia Alicia Huiste Cheuquefilo. El cargo que tuve durante el periodo de estudio de la investigación es de encuestadora. Soy Carla Nahuelpan, vivo en la comunidad Ignacio Nahuelpan del sector de Maya, en Villarrica. Soy encuestadora del Estudio de Economía Mapuche. Bueno, me llamo Rigoberto Muñoz Lagos, soy sociólogo y me involucré en esta experiencia como entrevistador, encuestador de la encuesta Economía Mapuche revisitada 2016. Hola, mi nombre es Ana Fontecilla Salas, soy profesora de Historia y he participado ya hace 3 meses en el proyecto de investigación de Economía Mapuche. Mi nombre es María de los Ángeles Allende. Mi papel en estos 2 meses de trabajo en terreno fue acompañar y supervisar la aplicación del instrumento, de la encuesta. Mi nombre es Claudio Herrera Chinahuaga, soy sociólogo, trabajé en el proyecto levantando información en las comunas de Tabarino, Imperial y Cholchol. Yo soy Francisca Caniguán, trabajé como encuestadora visitando las comunidades acá en las provincias de Cautín y Malleco. Bueno, mi nombre es Vicente Sepúlveda, yo soy sociólogo y participé en este estudio sobre economía mapuche con José Bengoa. Mi cargo en este estudio fue el de encuestador, en el cual mi función fue básicamente ir a algunas comunidades de la región de la Araucanía. Mi nombre es Daniela Aranis, soy ayudante de investigación del proyecto Economía Mapuche Revisitada 2016. Estuve a cargo de la construcción del diseño de cuestionario. También estoy a cargo del análisis de los resultados y de la construcción de los indicadores de medición de ingresos. Bueno, Economía Mapuche es una investigación que se sitúa al alero del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, que es un centro de investigación financiado por CONICIT, que es la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Estado chileno. Este es un centro que aglutina a varios investigadores que tienen especialidades en distintas disciplinas y que pertenecen también a diferentes universidades. Por ejemplo, nuestra universidad, la Universidad Católica de Chile, pero también la Universidad Académica de Humanismo Cristiano, la Universidad Diego Portales, y colabora también con un conjunto de otros centros y universidades en torno al tema de las relaciones interculturales y del problema indígena. Entonces es una investigación que está situada en ese contexto institucional. Yo soy Eduardo Valenzuela, investigador principal del Centro de Investigaciones Interculturales e Indígenas. Mi trabajo consistía en visitar las comunidades y realizar una entrevista encuesta a comunidades que fueron focalizadas en un proyecto que tiene el Centro de Estudio, Comunidades Mapuche. Visité las comunas de Villarrica, Freire, Petrufquén y después hacia el norte estuve en Curacautín, Victoria, Ercilla y Puerto Maya.
me tocó ir a Temuco, Vilcún, Lautaro, Padre de las Casas, Cuyipulli y Lonquimay. Los sectores que me tocó visitar fueron Lumaco, Purén, Raiguén por una parte, Carahue, Puerto Saavedra y Tolten. Como Nueva Imperial, Albarino y Cholchol. Esas tres me tocó ir. Las localidades a las cuales hicimos el trabajo fueron principalmente Quepe, Pitrufquén, el sector de Villarrica también, Ercilla también, y esas fueron las principales. La duración del trabajo de terreno ha sido de 2 meses. Ahora quedan un poquito unas entrevistas en profundidad que hacer, pero ya estamos finalizando. Hemos visitado ¿cuántas comunas? Victoria, Ercilla, Curacautín, Padre de las Casas, Nueva Imperial, Vilcún. Sí. En rigor es prácticamente toda la región, claro, en toda términos la de comuna. Hemos visitado comunidades que van desde la costa a la cordillera, haciendo una especie de transector, digamos, de comunidades costeras, comunidades del valle y comunidades cordilleranas. De hecho, viene llegando el equipo recién ayer de Lonquimay de hacer el estudio en esa comuna. En las comunas de la costa se ha hecho el estudio en el lago Budi, en Puerto Saavedra, en Tolten, las del secano costero, o sea, lo que podemos llamar secano y valle, es todo lo que es Lumaco, Purén, Imperial, Cholchol, etc. Y pensamos tener una muestra bastante representativa de la situación actual y sobre todo la comparación entre la situación hace 30 años atrás y ahora en las comunidades mapuche. Lo que más me llamó la atención de las 3 comunas a las que yo visité acá en la región fue que en algunas comunas había mucha presencia de iglesias evangélicas o cristianas. Haber unos lugares muy recónditos donde había poco acceso, pero estaban las iglesias y hacían presencia para las comunidades y la gente. Lo que fue Villarrica, Pitrufquén y Freire fue bastante fácil metodológicamente, como acceder a las comunidades, hubo como un buen recibimiento, ubicarlo y todo, y en cambio las comunas del norte fue bastante difícil como la movilización, y eso da cuenta como de la precariedad en el fondo del territorio, de la gente que está bastante aislada en el acceso en ese sentido. En términos de lo que más me llamó la atención como proceso fue que se trató de una encuesta rural. Yo había participado en distintos momentos y viendo distintos roles en otro tipo de encuestas, pero generalmente la mayoría urbanas. Entonces el contexto campesino, rural, tiene mucha diferencia con el urbano, son otras las distancias, son otras las maneras de entender el espacio, y un sinfín de otras diferencias que también se dan en distintas dimensiones. Una de las cosas que me llamó la atención fue que no tuvimos grandes dificultades, además de las esperables en cualquier tipo de estudio, sobre todo uno cuantitativo con la aplicación de encuestas, y a pesar de que la encuesta era muy detallada y muy compleja, las personas por lo general estuvieron dispuestas a colaborar con nosotros y conversar, y contarnos todos los requerimientos y las consultas que teníamos que hacer. También me pareció muy interesante ver que las personas se están autoidentificando con la cultura mediante proyectos, mediante actividades culturales que se están recuperando, y también mediante ellos mismos, por ejemplo, se están reuniendo las comunidades o mantienen el nombre y se autorreconocen. También otra cosa que me llamó mucho la atención era el tema más relacionado con el tema, digamos, espiritual, por decirlo de alguna forma, religioso, o de la cosmovisión misma del pueblo mapuche. La evangelización en dicha comuna es súper fuerte. El impacto que ha tenido la iglesia en los años ha sido bastante interesante de analizar también. Hay muchas iglesias, digamos, hay mucho compromiso con la religión. Y aún así, la gente se considera mapuche. Son mapuches, trabajan la tierra, son gente de la tierra en el fondo, pero también tienen el tema religioso.
Lo más complicado más o menos de todo este trabajo fue más que nada como ubicar las escuelas a donde teníamos que ir, ya que estaban a nombre de personas que quizás ya no estaban vivas o ya no vivían ahí, y muchas veces dentro de la comunidad no se conocían. Entonces igual fue un desafío grande. Me gustó la forma en que nos recibieron las personas, porque en cierta medida íbamos un poco con miedo o con el temor de cómo iban a recibir esta nueva investigación, este nuevo estudio que venía otra vez a preguntar cosas que en muchas partes también me di cuenta que se dan por sabidas, o en términos institucionales hay las personas son reticentes a dar su opinión o a participar de estas cosas, pero en general, en la gran mayoría de los casos en los que me tocó participar no tuvimos ese tipo de problemas. Mi compañero con el que yo trabajo, con el que trabajé, él es hablante de Mapuzungún, y eso nos facilitó bastante la llegada y la cabida con las personas que vivían en las comunidades. En general sí, la recepción de la gente fue buena y participó en el estudio. Nos contaba cómo vivían, cómo trabajaban, las dificultades que han tenido últimamente en la producción y todo ese tipo de cosas, que han bajado, que no logran como subsistir todo el año en el fondo, pues necesitan como de ayudas, necesitan de apoyo más de la municipalidad, un apoyo más local. Una de las cosas que más me llamó la atención fue, primero que todo, cuando comencé a trabajar en la comuna de Nueva Imperial. Las comunidades de dicha comuna Nueva Imperial se caracterizan por ser comunas con fuertes lazos sociales. Las comunidades suelen tener lazos fuertes, debido a que tienen problemas que son súper comunes y que atañen a todos por igual. Uno de los problemas más grandes de las comunidades de Nueva Imperial era el tema del acceso al agua, dado que las muchas forestales, como todos bien sabemos, han plantado muchas plantaciones de eucalipto, digamos, y de pino, y eso por supuesto que afecta en gran medida el tema del agua, ¿no? De las napas subterráneas, cuales se secan rápidamente, y eso impide que las personas de esos lugares puedan acceder al agua y tengan este elemento todo el año. Entonces ese fue un problema muy muy fuerte. Por lo tanto, la solución parche que se da, entre comillas, lo que se da son estos camiones aljibe. Otra cosa que también me llamó la atención fue el asunto de las forestales, que bueno, todos teníamos una idea de lo que pasa en las comunidades mapuche, que hay una especie de ocupación de los títulos de merced incluso, y bueno, y que eso ha ocasionado que las aguas se vayan disminuyendo y que los pozos se han secado bastante, y eso la gente lo tiene, por lo general nos comentaban y lo tienen bastante claro, que una de las causas es la presencia de las forestales. Bueno, del estudio, la pobreza no solamente económica, sino también la pobreza social, porque no hay gente que trabaje. O sea, las migraciones de la juventud hacia las ciudades es casi total, yo diría. En muy pocas partes hay gente joven que pueda trabajar, y necesariamente para que se desarrolle la economía tiene que haber mano de obra, y si no existe, si migra por distintas razones. Este estudio lo estamos realizando con un equipo de 8 profesionales, antropólogos, sociólogos, varios de ellos de origen mapuche, varios de ellos que hablan la lengua mapuche, y lo hemos hecho con mucho cuidado, con mucho respeto por las comunidades, conversando con toda la gente, contando todo lo que estamos haciendo, y los resultados de esto van a estar en distintas partes. Va a estar en el Instituto de Estudios Indígenas de la UFRO, ahí va a estar todos los resultados, tenemos un convenio con ellos. Van a estar también seguramente en CONADI y en todos los servicios, fundamentalmente en el archivo de asuntos indígenas aquí en Temuco. Para quien quiera verlo, los pueda ver, y van a estar todos los datos en internet. Queremos que este estudio tenga una transparencia absoluta y que pueda ser utilizado por las organizaciones, por los dirigentes,
es decir, por todas las personas que se interesen por la situación actual de la sociedad mapuche. Considero que esta experiencia puede servir para visualizar y comparar cómo era la familia mapuche en la década de los 80 y cómo son actualmente, cómo se componen y qué cambios han surgido mediante lo que se ha hecho en este país. En general, en este trabajo pudimos ver las realidades de cómo vive la gente en las comunidades y creo que este estudio va a ser súper importante porque a diferencia de 35 años atrás hay muchos cambios en lo social, en lo económico, en lo cultural y también porque siento que hay una revalorización de la cultura. Si bien es cierto, este estudio toca más los aspectos económicos, pero yo creo que todo está relacionado. Así que en general va a ser una fuente de conocimiento importante que puede aportar al desarrollo de las comunidades y también a futuras investigaciones. Bueno, yo creo que dentro de los alcances del estudio pienso que son principalmente como una fuente de datos, en principio, las cuales, ya sea por el trabajo que van a hacer los propios investigadores, puede ayudar a generar una comprensión quizás más cercana a lo que realmente está sucediendo dentro de las comunidades, más allá del catastro desde el aspecto público, desde los organismos estadísticos que siempre están generando como tratando de visualizar un poco las problemáticas que están sucediendo en el campo. Siento que esto va a posibilitar que los datos tengan mayor confluencia con la realidad. Eso sí, pienso que es necesario, es importante. Y desde ese enfoque, si esto puede generar a que desde las políticas públicas se puedan tomar mejores decisiones, pienso que va a ser muy positivo. Y más allá de eso también yo creo que la comprensión como intelectual, investigativa, que yo creo que siempre es necesario, colaborativa con el tema de las políticas. Pienso que puede ahí haber un trabajo importante, o interesante al menos.